Bueno, Estén presentes. los saludamos desde la Iglesia Puerta del Cielo, Clavería, es Connie. Y vamos a continuar con nuestra historia, con esta historia que bueno, nos ha llevado varios días, varias emisiones, porque está buenísima. Yo creo que pues nadie se esperaba la resurrección de Lázaro. Si acaso las hermanas esperaban que hubiera llegado antes Antes. para que no muriera, para que sanara, este, y bueno, pues estamos viendo esta resurrección tan tremenda y vamos a continuar con ello porque todavía tenemos mucha enseñanza, muchas cosas que el Señor puede hablarnos a través de este pasaje tan importante, Así es, ¿verdad? y además, un dato curioso, el único que lo narra es Juan. Ese es algo curioso, a pesar de ser algo tan tremendo, tan importante, solamente Juan lo narra. Pero bueno, vamos a ver entonces, en el verso 39 leemos y dice, dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de más, porque es de 4 días. Y aquí, bueno, hablábamos la clase pasada acerca de los 4 días, que está relacionado pues con una creencia que tenía el pueblo hebreo en aquel tiempo, de que el alma de alguna manera estaba unida todavía al cuerpo durante 3 días. Y ya para el cuarto, pues ya se había ido a donde se tenía que ir. Entonces, el Señor a propósito permitió que llegaran a los 4 días, ¿verdad? Para que ya no hubiera, ante los ojos de las personas que estaban ahí, ya no hubiera ninguna posibilidad de que regresara. Ya definitivamente el espíritu ya se había ido de ese cuerpo, ¿verdad? Y entonces Marta dice, bueno, además de esto, dice, pues, Señor, ya huele, ya apesta, ¿no? Entonces ya se estaba pudriendo ese cuerpo. Consideremos el clima de aquellas tierras, ¿no? Es caluroso, entonces ya después de 4 días aquello ya apestaba, pero tremendo. Y el Señor responde en el verso 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces aquí vemos que no hay nada imposible para Dios. Si tú estás realmente depositando tu confianza, tu fe en Dios, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver cómo se manifiesta a favor de sus hijos, a favor de aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él. Vamos a ver cómo el Señor manifiesta esa gracia, siempre y cuando estemos creyendo. Y lo hemos visto en nuestra propia vida y en las personas que tenemos cerca. Hemos visto esta gloria de Dios que se manifiesta en las personas que realmente están depositando su confianza en Él. Porque no hay nada imposible para Dios, definitivamente. Entonces, ya que se da esta orden, en el verso 41 vemos, dice, entonces quitaron la piedra de donde habían puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Verdad? Entonces, ¿qué era lo único que faltaba en ese momento para que este milagro se realizara? Que quitaran la piedra. Aquí nada más poniendo atención a los detalles. Primero quitan la piedra y después el Señor resucita a Lázaro y no al revés, ¿verdad? ¿Para qué lo resucita si todavía estuviera dentro del sepulcro? Entonces, primero quitan la piedra para que tuviera libertad y después es que el Señor va a proceder a esto, ¿verdad? Y en este momento, pues todos estaban asombrados, todos estaban impresionados, no sabían qué es lo que estaba pasando, cómo era posible que se quitara la piedra de un sepulcro de un muerto de 4 días, que sabían que ya apestaba, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues lo hace, ¿verdad? Eso, bueno, eso ya le toca a la esposa narrar. Claro, Adelante. claro. Pues vamos a ver en cuanto a la oración del Señor. En los versículos 41 del B al 42, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús,
alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es para que escuchen. Y bueno, también esto nos está diciendo que el Señor ya había orado, por supuesto, ya había orado, ¿verdad? Porque ya le está dando gracias por haberme oído. O sea, ni siquiera en ese momento le dijo al Señor, Señor, por favor, resucita, trae a la vida a Lázaro, porque, o sea, eso ya había pasado, eso Sí, ya, sí, ¿verdad? sí. Podemos. Podemos pensar, perdón, que en el Ujú. camino, pues el Señor ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Ya sabía lo que iba a hacer, y entonces, pues él ya lo venía platicando con el Padre, ¿verdad? Ya nada más cuando llega, pues ya nada más era ejecutar lo que ya habían hablado. Ujú. Ujú. Pero así lo dijo en voz alta para que todos los que estaban Escucharon. ahí escucharan esa relación personal que tenía, bueno, que tiene con el Padre, esa respuesta del Padre y pues ese sí y ese amén que ya había sido dado para que él pudiera, pues ya dar la palabra para que saliera de ahí Lázaro. Entonces aquí el Señor nos enseña con su propio ejemplo esa seguridad de la respuesta a toda oración. Nosotros también debemos de tener esa confianza de que Él siempre nos escucha también, siempre nos escucha y que también envía una respuesta, ¿verdad? A veces no nos gusta mucho la respuesta, pero Él siempre da una respuesta. Y bueno, aquí está, si nosotros oramos con esa seguridad o si queremos tener esa respuesta segura y positiva, pues entonces habríamos de orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces hay que saber la voluntad de Dios, al conocer su palabra, podemos darnos cuenta cuáles son los principios, lo que le gusta a Dios, lo que no le gusta, lo que le está de acuerdo, y entonces podemos nosotros pedir conforme a la voluntad de Dios y entonces sabemos que esa respuesta va a venir. Como lo dice Marcos 11:24, dice, por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Con esa confianza, con esa seguridad de que estamos hablando conforme a su voluntad. La oración entonces comienza con gratitud ya por la victoria. Esto eh, pienso yo que, como decía, ya había hablado con el Señor. Y así nosotros cuando hablamos con el Señor, cuando ponemos una petición y estamos orando y perseverando en la oración, va a llegar un momento en el que vamos a saber que la respuesta ya está, que ya tenemos la respuesta y entonces podemos empezar a orar por agradecimiento, estar dando gracias por esa victoria. Gracias. Y entonces el Señor aquí comienza a orar con gratitud porque ya hay una victoria sobre la muerte, aunque aún todavía no se ve, todavía en lo natural no, en lo humano todavía no se había cumplido, todavía no se veía, pero él ya estaba dando gracias por esa victoria. Entonces, esta es una enseñanza muy importante también para nosotros, que podamos nosotros conocer el momento, el tiempo en el que esa respuesta ya está, aunque no la veamos, ¿no? Y tiene esa certeza Jesús que dice, siempre me oyes. Entonces, en el versículo 42, saber que siempre nos escucha el Señor, siempre, ¿verdad? Y aquí está la razón de esta oración que la hizo audible, porque había esas perversas afirmaciones de los enemigos del Señor, ¿no? Que estaban blasfemando contra el Espíritu Santo, que estaban atribuyendo el poder de Jesucristo en los milagros del Señor, y que
considerando que provenía del enemigo, de Satanás. Entonces aquí como que les tapa la boca, porque dice, Señor, tú me escuchaste, ¿no? Y ahora este poder proviene de ti. Gracias por la victoria. Y entonces se manifiesta delante de todo el mundo, bueno, de todos los que estaban ahí. En Mateo 12:28 nos dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto lo dice el Señor, ¿verdad? Porque pensaban que por causa de Satanás, él tenía ese poder. Entonces, ahí lo estaba diciendo, y en Lucas 11:20 dice más, y por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y esto pues también tenemos que considerarlo, ¿verdad? Porque muchas veces no creemos o adjudicamos una obra de Dios, la estamos adjudicando a circunstancias o a cuestiones científicas, o a veces, o qué buen médico, ¿verdad? No, es que el médico, no es que ese medicamento es muy bueno, cuando todo proviene de Dios. Es a Él al que debemos de agradecer, y pues ahora lo hemos constatado de que Dios va más allá, que la ciencia va más allá, que todo, que Él provee y utiliza todos los recursos y todos los medios, pero que finalmente es su voluntad la que se hace, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues aquí vemos, ahora sí, el momento que todos estábamos esperando, ¿verdad? Dice el verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ahí estamos, ¿verdad? Al fin lo está diciendo el Señor. Vemos la voz de autoridad, vemos la voz del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el soberano de todo, que no le está rindiendo cuentas a nadie y está dando una orden categórica. Lázaro, ven fuera. Y entonces, pues no puede hacer otra cosa Lázaro más que salir, porque lo está diciendo el Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces, ahí vemos esta, esta manifestación del poder de Dios actuando en la vida de Lázaro, ¿verdad? Cuando le dice que salga. Y entonces, dice el 44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. Y habla aquí, ¿verdad? En pasado. Había estado muerto, pero ya no está. Ahora lo único que vamos a hacer es desatarlo y dejarlo ir. Entonces, nuevamente vive aquel que había estado muerto, aquel que ya su cuerpo apestaba, ahora está vivo. Ahora, con la sola orden de Dios, del Señor Jesús en este caso, de Dios, con esa sola orden, este hombre sale fuera vivo, ¿verdad? Contra todo lo que se podría haber pensado en ese momento. Y esto es una prueba tremenda del poder de Jesucristo, del poder que Dios, bueno, de Él mismo, que se está manifestando en la persona de Jesús. Ahí podemos ver que realmente todo lo que había estado diciendo anteriormente acerca de su origen, acerca de quién era, pues aquí vemos que se cumple. No solamente lo dice, sino que además da pruebas que no pueden echarse para atrás de que lo que estaba diciendo era totalmente cierto. ¿Quién puede levantar a un muerto si no es Dios? Solamente Él. Solamente Él. Vemos que muchas veces el enemigo imita las señales, ¿no? Y puede llegar a sanar y puede llegar a hacer algunas cosas importantes, pero no puede resucitar a una persona. Eso solamente lo puede hacer Dios, ¿verdad? Entonces Lázaro
Lázaro estaba envuelto en lienzos, era la forma en que se sepultaba a las personas. Recordamos que también el Señor Jesús, cuando es muerto y es sepultado, también lo envuelven en lienzos, ¿verdad? Se le aplicaban ahí algunas hierbas aromáticas para preservar el cuerpo y se envolvía en lienzos. Entonces, Lázaro estaba de la misma manera y no se podría mover, ¿verdad? Sin embargo, a la voz del Señor, él se levanta y empieza, pues por lo menos se asoma, ¿verdad? No podemos decir que haya hecho mucho más, pero por lo menos se asoma ahí a la puerta del sepulcro para que entonces los demás que estaban ahí presentes lo puedan auxiliar, le quiten las vendas y él ya pueda recuperarse totalmente. Sale entonces de la tumba y viene al exterior por el mandato de Dios. Recordamos, nada más aquí para dejar el punto claro, recordamos que pues en aquel tiempo se usaban muchas veces cuevas, aberturas naturales que podían utilizar como sepulcros. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, ahí fue un caso difícil, era un caso diferente, porque era la tumba de un rico. Ese en la piedra viva había mandado cavar el espacio para tener a un cuerpo allá adentro. Entonces eso costaba mucho trabajo y por lo tanto mucho dinero. Pero en el caso de Lázaro no fue así, era una cueva que se les ponía una piedra para impedir la entrada de animales, ¿verdad? Para que pudiera el cuerpo estar en paz, para que no fuera ahí, pues, interrumpido su descanso. Y pues esto es lo que hace el Señor Jesús, ¿verdad? Ordena que resucite, que se levante, que camine, y ya que está cumplida la orden, entonces ya nada más la complementa. Pues desátenlo para que pueda agregarse con nosotros y podamos festejar todos juntos. Y pues eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Con nosotros. Nos levanta a la vida y pues le encarga a otras personas, a los ministros, para que se les desate y para que puedan reincorporarse a la vida activa de la comunidad. Sí, es lo que iba a comentar, que muchas veces el Señor, este, mm, pues utiliza a las personas también para completar sus milagros, hacer su obra. Entonces, pues sí, ¿no? Y estaba recordando ahorita cuando también les dice a los apóstoles que desaten al pollino, ¿no? O sea, que Sí, al burrito. lo mismo aquí desenvuelvan a Lázaro. Entonces, siempre, pues debemos de estar como que al pendiente de cuando el Señor necesita que nosotros participemos con Él, seamos partícipes con Él de muchas cosas que quiere Él hacer, ¿no? Y estar, pues, disponibles y estar alertas, ¿no? De lo que Él quiera hacer. Porque a veces como que se pasa de largo y es muy vergonzoso, muy terrible cuando pasa la oportunidad de hacer un bien o de algo y no lo hiciste, ¿no? Y hasta después dices, ay, hubiera, ¿no? Hubiera. Ahorita vamos a hablar de ese hubiera, que es tremendo. Y pues vamos a ver las consecuencias entonces que produjo este milagro en toda la gente. Aquí ya vemos que hay mucha gente, había judíos, había fariseos que fueron a ver de qué se trataba, había también gente creyente que creía en Jesús y había mucha gente que había ido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús. Entonces aquí dice en el versículo 45, nos dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, obviamente, ¿verdad? Creyeron en él. Luego, otros corrieron con el chisme, ¿verdad? A ver a los fariseos para decirles, fíjate lo que pasó, ¿no? Y entonces dicen en el versículo 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Pero aquí ya se ve como otra intención, ¿verdad? Unos creyeron y otros como que dijeron, no, ay, esto tienen que saberlo porque
pues porque ya sabían que no estaban muy contentos con Jesús. Podemos ver esta reacción de los líderes en lo que resta, en el versículos 47 en adelante hasta el 52, cómo reaccionaron, qué fue lo que dijeron. Este milagro sirvió pues para hacer todavía más evidente el enojo de los fariseos, la obstinación, así como vimos a Faraón, que el Señor endureció su corazón, como que se hacen más obstinados, ¿no? Como que llega un momento, un punto de no retorno, que aunque tengan todas las pruebas, todas las evidencias, de que el Señor es el Mesías, pues no, ¿cómo van a dar su brazo a torcer, no? Como que es un orgullo ahí recalcitrante, ¿no? Y entonces hay un rechazo todavía más grande. En el versículo 47 nos dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Y qué? Pues sí, van a creer en él. Van a creer que es el Mesías, por supuesto. Ellos mismos peligraban porque de tantas señales, pues estaban siendo una evidencia de que el Señor pues, era el Señor. Era el Mesías. El Mesías, por supuesto. Que ellos neciamente, ¿verdad? Obstinadamente, lo negaban, pero pues con las evidencias no podían ellos argumentar nada. ¿Verdad? Lo que hemos hablado acerca del testimonio. Tu testimonio, ¿quién lo puede argumentar? Pues es tu propia vida, ¿verdad? No se puede ir en contra de lo que es evidente. Y entonces, esta casta, los fariseos, los escribas, todos ellos, pues tenían temor de que su posición que ellos mismos habían adoptado encima del pueblo se fuera a perder. Y ese era realmente el problema que tenían, ¿no? Que tenían miedo de que la gente así que les perdiera el respeto, que ya los viera como gente normal, que vieran que había algo más arriba que ellos, y entonces ellos, ¿qué iban a hacer? ¿Verdad? Ellos no podían vivir como cualquier otro, ellos estaban acostumbrados a ejercer el poder, ¿verdad? A manifestarlo de esta manera. Y entonces continúan diciendo en el verso 48, en la primera parte, dice, si le dejamos así, todos creerán en él, y eso no lo podemos permitir. Eso no puede ser que todos vayan a creer en él, porque si creen en él, entonces nosotros ¿dónde quedamos? Nosotros hemos ido en contra de él. ¿Y qué van a decir? ¿Que nosotros estamos en contra de Dios? Pues eso no puede ser. ¿Que estamos en contra del Mesías? Pues tampoco, ¿verdad? Entonces, ahí estaba el punto. Y en el 48, la segunda parte, dice, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Eso realmente no les preocupaba. Les preocupaba que ellos perdieran su posición. Pero, pues un poquito para justificarse, ¿verdad? Para justificarse, entonces, pues también no, los romanos pueden venir y no nada más a nosotros, a ustedes los van a desaparecer, ¿verdad? Pero nosotros estamos actuando de buena fe, lo estamos defendiendo, ¿no? En vez de decir, exacto, en vez de decir que ellos lo estaban haciendo por su propio interés. Y tenía cierta razón, porque lo más probable es de que si el Mesías venía en las circunstancias militares que algunos pensaban, entonces iba a levantar al pueblo en contra de los romanos y entonces vendrían problemas, porque los iban a vencer y pues iban a levantar ahí una problemática muy, muy fuerte que los iba a afectar a toda la nación, pero a ellos en lo particular, ¿verdad? Y entonces, dice Caifás, recordamos que en ese momento él era el sumo sacerdote. Entonces, dicen los versos 49 a 52, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y entonces,
este sumo sacerdote Caifás, sin saberlo, estaba profetizando acerca de la obra redentora del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, por la muerte de uno, iba a evitarse la muerte de muchos otros. No en el sentido en que lo dijo Caifás, pero sí fue esto una gran verdad. Y de aquí surge una decisión. ¿Cuál era? Pues matar a Jesús, ¿verdad? Él era en ese momento la persona que les estaba poniendo en riesgo su posición y por lo tanto había que eliminarlo. Y en el 53 se concluye, así que desde aquel día acordaron matarle. Se ponen de acuerdo para hacerlo malo, ¿verdad? Ya hemos leído acerca de esto. Y pues qué terrible, ¿verdad? Que este grupo privilegiado, este grupo de gobierno, de liderazgo, pues se haya juntado precisamente para matar al Redentor. Qué terrible, pero pues así es como tenía que ser, ¿verdad? Terribles instrumentos en la mano del enemigo, ¿verdad? A veces cuando no estamos bien alineados con nuestro Señor, pues no vaya a ser que una vez estemos actuando de parte del enemigo, ¿no? Cumpliendo con sus propósitos. Que estemos en oposición a Que él, estemos ¿no? en oposición a Dios, imagínense nada más que terrible. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, ya la próxima sesión terminamos esto, que pues así, viendo cada detalle de esta narración, es tremenda, tiene aquí muchos puntos sobre los cuales podríamos estar disertando largamente porque es un milagro tremendo, ¿verdad? Y además esto, pues de alguna manera fue el punto final del ministerio del Señor Jesús, digamos que fue su última señal, su último milagro, antes de que pues ya viniera el final, ¿verdad? Entonces, pues qué cosa más tremenda. Vamos a orar. Mi esposa, por favor. Padre, pues te damos muchas gracias, Señor, por esta clase, mi Dios. Queremos que podamos meditar en ello, que podamos colocarnos, mi Dios, descubrir en qué lugar, en qué posición nos encontramos nosotros con respecto de la fe, con respecto de creer, Señor, con respecto de la oración, cómo nos acercamos a ti, la confianza que tenemos, Señor, para orar y para pedirte, para, para platicar contigo. Y también, Señor, esa confianza que tenemos de que tú nos escuchas y también que podamos ver, Señor, esa respuesta a nuestras oraciones de una manera anticipada, Señor, en la victoria, agradeciéndote, Señor, por todo, porque todo es para bien, Señor, para nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por esto. Y Padre bendito, pues ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida. Y pues también, Señor, ponemos en tus manos, Señor, nuestra familia, nuestros seres queridos, y te pedimos, Señor, que podamos nosotros transmitir este conocimiento, estas verdades, mi Dios, a todas las personas que puedan estar con nosotros y no que vayamos, Señora, con el chisme, con los fariseos, sino que podamos ver en realidad y creer, Señor, para que podamos ver tu gloria. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues amén, muchas gracias por estar con nosotros en esta lección y pues nos vemos la próxima semana, bendiciones, que podamos estar reflexionando acerca de esto, de estos últimos días del Señor Jesús. Estén muy bien, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.